Bueno, todo esto lo estamos viendo desde el punto de vista político, lo estamos viendo desde el punto de vista de las irregularidades electorales, pero semejante estado de inquietud se da también en un marco económico bastante problemático para Tucumán, que es una provincia con una economía regional muy cargada de tensiones desde hace bastante tiempo, ¿no? Carlos, en general, cuando uno ha visto movimientos sociales de este tipo, la economía en general ha colaborado en estas situaciones. La primavera árabe vino acompañada de un alza fenomenal en el precio de los alimentos, en los países más involucrados en las revueltas. En el caso de Tucumán, es una economía regional y como tal muy afectada por el fenómeno de la sobrevaluación cambiaria, muy dependiente del azúcar, cuyo precio hoy, una bolsa de caña vale 70 pesos cuando hace algunos años valía 200 pesos y en el medio hubo mucha inflación. En ese contexto no tienen rentabilidad, ha quedado más o menos 30% de la cosecha sin levantar. ¿Los cítricos? Los cítricos en una situación muy, muy parecida. Entonces uno diría que Tucumán es una más de las provincias muy afectadas por, por la mala praxis económica, agravada ahora por las devaluaciones de las monedas de los países que compiten con la Argentina. Tucumán fue una de las provincias más beneficiadas con la asistencia fiscal desde el gobierno nacional, es decir, ha recibido cuantiosos fondos discrecionales para hacer obra pública en una proporción que supera, salvo a Santa Cruz, probablemente no haya otra provincia tan beneficiada como Tucumán, donde el rol que jugó, digamos, la relación cercana en lo político de Alperovich con la Presidente, cosa que siempre un interrogante... Y una provincia que venía además muy castigada por índices económicos sociales vergonzosos, con desnutrición, digamos. Hay que recordar que no hace mucho tiempo, si bien todavía, según los índices del Observatorio de la Universidad Católica, tiene 35% de pobreza Tucumán, hay que recordar que eran índices mucho más sin duda, dramáticos, ¿no? Una provincia que, merced en gran medida a la ayuda del gobierno nacional, hoy casi no tiene deuda y que, más allá de todos estos rasgos clientelares y de centralización del poder, se ha ordenado muchísimo en relación a lo que habíamos visto en la década del 90, donde los gobernadores saltaban por el aire, Miranda, los problemas que tuvo Palito Ortega. Ahora... Alperovich es el primer gobernador desde el año 83 que puede pagar los sueldos y, lo que es más importante, los planes sociales al día. Ahora, porque también esto es importante para entender por qué estos oficialismos están tan consolidados. Bueno, hubo una última gestión de Alperovich que hasta ahora fracasó, que era subir el componente de biocombustibles, justamente para ayudar Él se queja de las automotrices. Claro, sí, porque lo que dicen las automotrices es que eso rompe los motores, no están preparados. Pero sí para ayudar a ingenios que están realmente complicados. El ingenio Ledesma va a presentar uno de los peores balances de los últimos años. La parte de azúcar es la peor y la parte de frutas también. O sea que es un tema... Existe una gran preocupación en Tucumán sobre qué ocurriría en caso de que la provincia, gobernada por el justicialismo, tuviera un gobierno nacional de signo contrario, porque justamente lo que ha alimentado en gran medida cierto bienestar económico de la provincia en los últimos años ha sido esta llegada de fondos discrecionales a la provincia. Entonces la provincia presenta algunos índices de consumo en durables, en autos, que no condicen con el estado de la economía regional, pero que se explican sí por este ducto de fondos muy discrecionales. O sea que ahí la obediencia a lo que indica el Poder Central es crucial para la gobernabilidad de cualquiera que llegue ahí. Así es. Ahora, Nico, vos lo que comentabas, todos los casos en la historia en general generaron un problema o un cambio político. En este caso estaríamos hablando de lo contrario, porque fue avalado el oficialismo con un importante caudalato, más allá de si hubo o no fraude. Me parece que la diferencia es importante. Sí, sin duda. En la provincia de Tucumán también el oficialismo ha sabido tener votaciones más cercanas, si no me equivoco, al 65%, 70%. Y todavía no sabemos cuál es el resultado definitivo de esta elección, digamos. Sabemos que 54-40... Hasta ahora. Hasta ahora. Sí. Hay un porcentaje importante de mesas que no se computaron y cuando uno habla con gente de Tucumán muy cercana al fenómeno electoral en Tucumán, te dicen esto va a terminar con una brecha mucho más pequeña de 6, 7 puntos. Pero además, de hecho, la oposición ha ganado por una distancia muy grande en la capital, en algunos municipios en Yerbabuena, que rodean
a Tucumán por mucha diferencia, y luego en el interior de la provincia ha perdido por márgenes muy, muy grandes, ¿no? En una economía que se parece mucho más a la de Santiago del Estero que la de Tucumán. El oficialismo obtuvo votos parecidos a los que obtuvo en Santiago del Estero. Entonces, el oficialismo revirtió... Claro, hay 3 regiones en Tucumán, ¿no es cierto? El este, Sí. que es paupérrimo, Sí. donde la comunicación es muy difícil muy difícil de llegar. Prácticamente lo único que llega, el único contacto que tiene con la vida pública esa gente, lamentablemente, es la ayuda social, donde muchos de ellos, esto está verificado, no saben que el voto es secreto. Es decir, muchos reciben la ayuda social y suponen que el que se la da sabe a quién va a estar votando, con lo cual hay un disciplinamiento político opresivo. Esto es el este. Ahí los números del peronismo y los números del PRO son siderales. 75-25. En el oeste la cosa está un poco más disputada, tampoco tanto, y en las ciudades más populosas, con más clase media, ahí sí Cano ha hecho una diferencia muy importante en relación con otras elecciones. Pero vos pensás que Es una elección mucho mejor fiscalizada que las primarias, Claro. donde los radicales además se quejan de que Macri no mandó los fondos necesarios para fiscalizar. Digamos. Bueno, hay pero un reproche entre el PRO y... Mejor fiscalizada, pero sin embargo sigue habiendo un importante caudal de denuncias. Bueno, sí. Hoy Macri, la pregunta que se hacía Macri, hoy al mediodía, era, yo no sé si hay el fraude habitual del voto en cadena, de la persona a la que la llevan y le pagan, del que lo extorsiona. O si hay otra cosa, porque a él Cano, y él no lo podía creer, le dijo directamente lo que ha habido son telegramas fraguados. Sí. Es decir, ya sin el esfuerzo de hacer el fraude. Ponemos en el certificado final otro número. Bueno, un caso pareció el que Bueno, si denuncia esto es Felipe así, Solá habrá en que la ver provincia de Buenos Aires. cuál es la dimensión, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Carlos, el kirchnerismo dice que para una elección nacional se necesitan 55.000 fiscales para todo el país. Probablemente sí. ¿El macrismo tiene esa cantidad de fiscales? Bueno, yo creo que en alianza con los radicales y en alianza en muchas provincias con el peronismo de Massa y de la Sota es posible que sí. Ahora en Tucumán los radicales tuvieron que ir a fiscalizar esta elección llevando gente desde Corrientes, donde gobiernan, desde Jujuy, desde Formosa, desde Chaco, desde Catamarca. Digamos, hubo una afluencia de fiscales de todas las provincias de la región para ir a controlar una elección muy difícil de controlar. ¿Por qué? Por lo que hablábamos hoy en el editorial, digamos. Con el sistema de acople, las candidaturas son tantas que finalmente cuando tenés que mirar la planilla final del comicio son 6 páginas. Digamos, es casi un sistema hecho para que haya confusión y fraude. Pausa y Entonces, volvemos. me parece que en Tucumán, digamos, vos estás hablando de la necesidad de fiscalización, que es un déficit de toda la Todo el oposición. Pero me parece que en Tucumán hay rasgos especiales del sistema electoral de Tucumán que son más aberrantes que en otros lugares. Vamos a un corte y volvemos. Bueno, y vamos a seguir, ahora nos vamos a ir despidiendo de Odisea, vamos a ir a seguir lo que está sucediendo en Tucumán, que es muy inquietante en la cobertura de TN y en la cobertura de Marcos Barroca, que ha sido excelente allá. Y quedan 2 incógnitas, yo creo que una incógnita de carácter local en Tucumán. Hay que ver cómo asimila la Junta Electoral de Tucumán, que es técnicamente la encargada de garantizar la transparencia del comicio, la presión que está teniendo hoy en la plaza. Alguna solución va a tener que dar, alguna salida inteligente para lo que es una elección muy impugnada. Mansur, aún ganando la elección, arranca herido. Y la otra incógnita es cómo asimila esto la política nacional. Hoy a la tarde había una negociación, hasta hace 2 horas, entre el radicalismo, Macri, Carrió y Massa, lo cual es una novedad decir los nombres Carrió y Massa juntos, para hacer un planteo de carácter general acerca de lo que son observaciones cada vez más marcadas respecto de la calidad de la campaña en general. Porque, como decíamos, en Tucumán se están manifestando aberraciones que en realidad pasan de castaño oscuro lo que parece ser una campaña donde el comportamiento del oficialismo también ha tenido observaciones previas a todo esto. Y habrá que ver qué dice el gobierno también, ¿no es cierto? Si va a seguir en el discurso de que esto ha sido todo armado, también esta manifestación en la plaza. Déjame agregarte que este momento de extrema debilidad
política para el gobierno que lo pone a la defensiva, lo encuentra en un momento muy complicado en lo económico, donde hoy el desplome de los mercados internacionales, la devaluación de las monedas emergentes Y el dólar insignificante. Y el dólar llegó a nuestras orillas, el contado con liquidación, que es el dólar Sí. legal mayorista, terminó en 13,80, pero llegó a tocar 15 en algún momento de pánico de la mañana, el dólar blue en 15,80, mucha sensación de intranquilidad en los mercados, fuerte caída en las acciones ¿Y argentinas. las autoridades qué señal emitieron frente a ese cuadro? Bueno, las hoy? autoridades hoy lo que salieron a hacer es a derrumbar el precio del contado con liquidación vendiendo bonos en dólares en algún momento del mediodía. ¿Eso quién lo hace? ¿El Banco Central? Eso lo hace O l'ANSES. l'ANSES por orden del Banco Central Sí. o el Banco Central, lo hacen en tándem vendiendo Bonar 17. El Central siguió regalando seguros de cambio que va a haber que pagar en el verano como manera de postergar demanda de dólares de hoy para el verano. Pero bueno, eso parece ser insuficiente teniendo por delante 2 meses que van a ser eternos y eso es lo que empieza hoy a olisquear el mercado, ¿no? Bueno, Pancho, Nico, un programa Atípico, pero hoy. muy Seguimos con la cobertura de Marcos Barroca en Tucumán y nosotros nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias. Buenas noches.